Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Carolina del Norte forma parte del territorio de Carolina, con su pastel de nuez y sus bellas mujeres sureñas. Pues bien, parece que Carolina del Norte resulta ser un estado de gran trascendencia política. ¿Stacy? Hemos estado varias veces en Carolina del Norte en las últimas semanas y la verdad es que en muchas ocasiones nos hemos encontrado en el foco de una gran campaña política, dado que tanto Hillary Clinton como Donald Trump le han dedicado un montón de tiempo, conscientes de la importancia del estado, con sus 15 representantes, para el resultado final de las elecciones. No en vano se considera un estado púrpura, es decir, mezcla de azul y rojo, dado que en el 2008 votó a favor de Obama y en el 2012 de Mitt Romney. Sin embargo, nosotros hemos estado en la zona de Pittsburgh, una zona muy prodemócrata donde Obama resultó ganador tanto en el 2011 como en el 2012, y hemos tenido la posibilidad de hablar con el 4 veces elegido alcalde de Pittsburgh, Randy Boller. Vamos a ver qué nos dice sobre el porqué de la importancia de Carolina del Norte. Estamos con Randy Boller, 4 veces elegido alcalde de Pittsburgh, Carolina del Norte. Un cruce de caminos entre las autopistas que discurren de oeste a este y de norte a sur del estado. Es la zona cero de Carolina del Norte, ¿verdad? Efectivamente, estamos justo en medio del estado. De acuerdo. Explíquenos la importancia que reviste Carolina del Norte en estas elecciones. Bueno, si analizamos lo sucedido en las últimas 6 elecciones, vemos que hay ciertos estados que son azules y otros que son rojos. Sin embargo, Carolina del Norte solo se ha inclinado por el Partido Demócrata una vez. Fue en el 2008, con Barack Obama. Se trata de un estado púrpura que cuenta con 15 representantes. Y si esos 15 representantes van a parar al Partido Demócrata, es prácticamente imposible que los republicanos ganen las elecciones. O sea, que es un estado en disputa, ¿no es así? Efectivamente, de hecho en el 2012 fuimos el estado en el que menor diferencia hubo entre Barack Obama y Mitt Romney, que ganó por muy poco, cuando en el 2008 Obama se había impuesto a McCain. Y en estas elecciones, si Carolina del Norte elige a Hillary, entonces Hillary Clinton será la próxima presidenta. La verdad es que la demografía del estado es muy interesante, porque la mitad de su población procede de otros estados, como es el caso de mi madre. Efectivamente, de los 10 millones de habitantes que hay en Carolina del Norte, en torno a 5 provienen de otros estados. La población crece bastante rápido. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Por qué asesoró usted a Debbie Wasserman Schultz sobre este estado? Bueno, asesoré a la convención del Partido Demócrata, que por cierto hace unos años se celebró aquí, cuando yo era presidente del partido en el estado. Lo que dije es que si invertíamos en Carolina del Norte, podríamos pararles los pies a los republicanos, porque si se gana aquí, da igual lo que suceda en Florida, en Ohio, en Pensilvania, dado que los 15 votos van a parar al saco de los demócratas y dejan de ir a los de los republicanos. Ya veo a lo que se refiere. Y eso que hay estados como Florida a los que se les da mucha más importancia. Así es. Vamos, que si los republicanos ganan Carolina del Norte, ya da igual lo que pueda pasar en Pensilvania o en Florida. ¿Quiere decir los demócratas? Eso, los demócratas. Hombre, no es que dé igual. Lo que pasa es que Carolina del Norte es una especie de punto de inflexión. Un estado verdaderamente sureño, no como Florida, que cuenta con una población mucho más variopinta, en el que si los republicanos caen derrotados, van a tener que reinventarse ideológicamente y tendrán que dejar de ser tan extremistas. Hillary se sitúa bastante más a la derecha que Obama. Sin embargo, usted considera que Bernie Sanders tendrá algo que decir en su forma de gobernar. Eso creo yo, sí. Yo fui delegado de la campaña de Bernie Sanders por Filadelfia y a tenor de cómo se reconciliaron ambas facciones, estoy seguro de que va a haber mucha gente que exija la puesta en marcha de políticas progresistas. Por eso creo que Hillary tendrá que gobernar para el centro izquierda. Randy Boller es una perla oculta en toda esta historia. Ha sido elegido alcalde en 4 ocasiones. Pertenece a un estado clave y conoce a todo el mundo. También dispone de muchísima información sobre las tendencias de voto y la manipulación electoral, un tema del que espero que hablemos en algún momento. Ya lo iremos viendo en varios episodios consecutivos en los que proyectaremos diversos vídeos con partes de la entrevista que le hemos hecho a Randy Boller. Por cierto, quisiera señalar que aunque en el 2008 y el 2012 los 6.000 votantes censados
estados de Pittsburgh se inclinaron mayoritariamente por Obama, nosotros nos hemos topado con 7 carteles electorales de Trump por tan solo 2 de Hillary. Y encima uno de ellos hecho a mano. Vamos a ver un titular sobre el posicionamiento de Hillary en Carolina del Norte. La clave de la estrategia de campaña de Hillary en Carolina del Norte es fomentar la participación de la comunidad negra. El problema de Hillary en Carolina del Norte, donde las encuestas continúan vaticinando un reñido duelo con Trump, no es la oposición. Está claro que obtendrá una victoria aplastante entre los negros que acuden a las urnas, sino el riesgo de apatía. Una apatía que ya hemos percibido tras el tercer y último debate entre los candidatos. Hemos hablado con 7 clientes asiduos de las cafeterías de la zona, 4 mujeres y 3 hombres. Pues bien, a mi pregunta de qué opinaban sobre el debate, la respuesta fue en todos ellos una especie de «a mí Hillary no me gusta». De hecho, uno de ellos dijo que, aunque tiene pensado votarla, no le cae bien. No solo estamos asistiendo a un periodo de transición desde el punto de vista político, sino también desde el tecnológico. No se ven demasiados carteles electorales por las calles ni pegatinas a favor de uno u otro candidato adheridas a los vehículos. ¿Y eso por qué? Porque ahora el activismo tiene lugar principalmente en Internet. La gente ya no emplea esas pegatinas para expresar su opinión política. Tenemos una fractura ideológica porque, mientras que los miembros de la generación del milenio suelen mostrarse muy activos en las redes sociales, las comunidades pobres, que suelen estar formadas por ciudadanos negros, no tienen acceso a la red ni a esos lavados de cerebro electrónicos, por así decirlo, y eso añade una nueva dimensión a todo esto. Bueno, de hecho, hemos visto más pegatinas a favor de Bernie Sanders e incluso de Obama que de Hillary. De Hillary no hemos visto ni una. Pero acabas de decir que de esas 7 personas, todas te dijeron que no les gusta Hillary, lo que demuestra que existe un fuerte sentimiento en su contra. La capacidad de Hillary de recabar votos a su favor gracias a la tecnología, a su relación con Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, y a su habilidad para controlar la mecánica del voto moderno, es clave en todo esto. Vamos a ver otra parte de la entrevista a Randy Boller en la que sacas el tema de Obamacare, porque Carolina del Norte, que ha sido uno de los estados donde más éxito de inscripciones a la llamada Ley de Atención Sanitaria Asequible se han producido, ha visto cómo ahora gran parte de su población se ha quedado con una sola opción, la de la aseguradora Blue Cross Blue Shield, cuyas primas han subido un 25%. Vamos a ver qué nos cuenta Boller. Alcalde, vamos a hablar de Obamacare. Resulta que en Carolina del Norte solo ha quedado una aseguradora, Blue Cross Blue Shield, después de que el resto se haya retirado. ¡Qué desastre!, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa cuando tenemos un gobernador republicano y una asamblea con mayoría del mismo partido que suprimen ciertas partes de la ley porque no quieren que funcione. Resulta que ese proveedor único que opera en los 100 condados del estado ha subido los precios un 24,3% después de haberlo hecho anteriormente un 34%. Eso es inflación, ¿no le parece? Es una subida abusiva. Sí. El hecho de no ofrecer un mercado que se adscriba íntegramente al programa federal es dejar las cosas a medias a propósito, a sabiendas de que va a salir mal. Eso es lo que llevan haciendo mucho tiempo los republicanos aquí. Primero no apoyan las políticas públicas sensatas y luego, cuando fracasan, dicen que lo público no funciona y que hay que privatizar el servicio. Esa ha sido parte de su estrategia. Ya lo dice Naomi Klein cuando habla de la doctrina del shock. Si uno quiere que algo fracase, fracasará. Desde luego. El problema con la sanidad es que desde un principio fue entregada a Wall Street, donde las empresas del sector registraron un aumento espectacular del precio de las acciones. El resultado estaba claro. Se perdería competitividad y los precios acabarían subiendo. Estoy de acuerdo. Por eso yo siempre me he mostrado partidario de la opción pública. Sí, yo creo que habría sido la opción preferida de la gente. ¿Tiene Bernie Sanders muchos seguidores aquí? Sí que los tiene, sí. De hecho, ofreció una dura batalla a Hillary en las primarias. Hasta llegó a ganar en los condados del oeste. De no ser por el voto de los afroamericanos que se mostraron fieles a Hillary, a lo mejor habría perdido. Pues ese apego de los negros por los Clinton extraña un poco, la verdad. Sobre todo después de las políticas de Bill, que de tantos derechos les privaron y que provocaron la mayor pérdida de riqueza jamás registrada en la comunidad afroamericana, seguramente desde la Guerra Civil. Pero sí, los Clinton siguen contando con su apoyo. ¿Eso a qué se debe? ¿A que, según algunos, Bill fue el primer presidente negro?
Bueno, es curiosa su forma de plantearlo. Yo creo que se trata más de un apego identitario que viene de muy lejos. Tengo amigos íntimos negros que dicen que, como el que pase lo que pase, siempre preferirá la Coca-Cola por encima de la Pepsi. Por eso están dispuestos a perdonar a Hillary, a pesar de conocerla perfectamente y de lo que han escrito autores como Michelle Alexander sobre por qué los Clinton son problemáticos. Y también tenemos que tener en cuenta que en las primarias los jóvenes no suelen votar. Vamos a ver ahora cómo se ha presentado Trump ante Carolina del Norte y para ello vamos a ver un titular sobre sus votantes del estado. La mayoría de los votantes de Trump de Carolina del Norte no se creerán una victoria de Clinton. La noticia que data del mes de agosto dice lo siguiente. Según una nueva encuesta de la empresa Public Policy Polling entre los votantes de Carolina del Norte, un abrumador 69% de los votantes de Trump cree que si Hillary gana las elecciones será porque los comicios están manipulados, frente al 16% que lo achacaría al hecho de haber conseguido más votos. La gente no ha dejado de reírse de Trump por haber dicho eso. De hecho, Joe Biden considera que Trump no debería poder ni siquiera aspirar a la presidencia tras decir que las elecciones están manipuladas. Pero bueno, además de señalar que los congresistas demócratas del condado del que estamos hablando hoy, ubicado en el 4º distrito de Carolina del Norte, llevan un montón de legislaturas en el Congreso, también convendría mirar en un mapa el territorio que ocupa dicho distrito. Que alguien me diga si eso no es una manipulación. Así es, manipulación electoral pura y dura. Efectivamente, la gente se burla de esa idea supuestamente tan absurda de que Estados Unidos no manipula las elecciones, cuando hasta el propio Boller tiene información al respecto. Ya lo veremos en el próximo episodio. En fin, vamos a acercar el mapa aún más hasta la ciudad de Hillsborough, donde hace unos días fue atacada la sede del Partido Republicano con eslóganes nazis en la que, como vemos, existe un gran agujero en medio de la ciudad. Elaborar el censo electoral de manera selectiva es una forma de manipular las circunscripciones y, por tanto, de manipular los comicios. Existen numerosas formas de manipular unas elecciones sin tener que recurrir a la manipulación de las máquinas de recuento. Pero, bueno, volviendo al tema de la sanidad, parece que a la gente no le gusta la idea de un único pagador, de un Medicare para todos. Les parece propio del comunismo. Sin embargo, con Obamacare, lo que se ha conseguido es acabar con la competencia y que lo que es único no sea el pagador, sino el usuario, lo cual recuerda mucho al sistema que había precisamente en la Unión Soviética. Blue Cross Blue Shield, que solo existe en Carolina del Norte, es el único proveedor de servicios sanitarios del Estado, por lo que no tiene competencia. ¿Pero qué puede hacer el ciudadano? ¿Acudir al mercado de la sanidad por Internet? Porque ahí solo hay un único vendedor. ¿Un solo vendedor? ¿Cómo se atreve ni siquiera a llamarlo mercado? Ya digo, es como en la Unión Soviética, cuando la gente iba al supermercado y se peleaba por conseguir el único pavo que había a la venta para 1000 personas. En eso se está convirtiendo la sanidad estadounidense, en lo peor de la Unión Soviética, mientras que Rusia se está transformando para parecerse a lo que era Estados Unidos en los años 50. Ya que sacas el tema, llama la atención ver los titulares de la prensa estadounidense. No hacen más que hablar de Putin, que se ha convertido en el tema estrella de los debates. Pasa igual que la Unión Soviética de los años 60 y 70, en la que no se dejaba de nombrar a Estados Unidos como origen de todos los males. Les daba igual que la economía se estuviera viniendo abajo, lo único que les importaba era luchar contra los malvados rusos. Estadounidenses, querrás decir. Sí, y eso es justo lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, cuya economía se encoge, su sanidad se viene abajo. La economía estaba como en el número 30 en la lista de asuntos que se tenía previsto tratar en los debates. En fin, creo que la economía espaciotemporal del programa nos obliga a pasar a la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de hablar con el escritor y periodista Tim Shorrock, que creció en Japón y Corea y sabe mucho sobre estos países. Tim, bienvenido a Kaiser Report. Gracias, es un placer. Encantado de conocerle. Gracias. Gracias a las filtraciones de Wikileaks, sabemos que en uno de sus discursos Hillary Clinton afirmó que quien llevó la democracia a Corea había sido Estados Unidos. Lo dijo como una forma de sugerir que Estados Unidos podría hacer algo parecido en Oriente Medio. ¿Qué le parece? Es el típico pensamiento imperialista de Estados Unidos, que se cree que fue él quien llevó la democracia a Corea cuando lo que hizo fue apoyar durante muchos años a las dictaduras que hubo tras la Guerra de Corea, en la que intervino para ayudar a Corea del Sur antes de prestar un gran apoyo político y militar a las dictaduras que vinieron posteriormente, incluida la de Park Chung-hee, que ostentó el poder durante 18 años hasta que acabó siendo asesinado hace cosa de 3 décadas. El caso es que durante todo ese periodo, quien luchó por la democracia fue el pueblo coreano, que se oponía a los deseos y al poder de la dictadura militar surcoreana
y que acabó conquistando la democracia por méritos propios. Mire, hubo un acontecimiento clave que demuestra que ese cuento que nos están vendiendo no es cierto. En 1980 se produjo en Corea un levantamiento contra la dictadura militar. ¿Y sabe lo que hizo Estados Unidos? Ponerse del lado del ejército que asesinó a cientos de personas en la ciudad sureña de Gwangju mientras se manifestaban por las calles a favor de la democracia. Como digo, Estados Unidos apoyó a este gobierno y lo ayudó a seguir en el poder en un momento crítico. Un nuevo artículo de la revista Nation hace mención al fuerte espíritu castrense de Hillary Clinton, tanto en términos generales como en lo que tiene que ver con Corea del Norte. ¿Qué puede pasar con Corea del Norte si finalmente Hillary es elegida presidenta, Tim? La verdad es que no creo que la cosa cambie mucho respecto a cómo está ahora, aunque sus asesores, como señala el artículo, no se plantean acciones preventivas, sino que tienen un enfoque mucho más castrense, negándose a cualquier negociación hasta que Corea del Norte no entregue todo su arsenal nuclear, cosa que no va a pasar. El otro día, el máximo responsable de la inteligencia estadounidense, James Clapper, reconocía en esencia que Estados Unidos daba por finiquitada su estrategia de recurrir a las sanciones en un intento por cambiar las políticas norcoreanas. Como digo, creo que el enfoque será más castrense, más belicista, lo que hará que tengamos más enfrentamiento, no solo con Corea del Norte, sino también con China. Corea del Norte tiene armas nucleares. Han hecho 5 pruebas. Y a pesar de eso, no se habla demasiado de ello. O al menos no se percibe como una amenaza. ¿Por qué? Yo creo que sí que se habla de ello. Incluso algunos cargos públicos estadounidenses aseguran que Corea del Norte tiene la capacidad de lanzar un misil contra Estados Unidos, cosa que no es así. Lo que sí pretenden es incorporar armas nucleares a los misiles que prueban. El presidente de Corea del Norte es un dictador sin escrúpulos que no respeta los derechos humanos y que ha creado un gulag de millones de personas. Sí. Sin embargo, la atención del gobierno actual, y seguramente también del próximo, parece estar centrada en Rusia, a la que se considera una amenaza existencial. Ahora bien, ¿no le parece que el hecho de que en Corea del Norte haya un dictador loco con armas nucleares sí que constituye una amenaza existencial? Bueno, yo no lo llamaría loco. Creo que Corea del Norte ha mantenido una política bastante racional, no loca. Para mí, considerarlos unos locos es un error. Tienen una política bien definida, conocida como Songun, que pone al ejército por encima de todo, y en su mentalidad está la idea de que desarrollando el ejército y las armas nucleares, se desarrolla también la economía. Para ellos, ambos elementos van de la mano, y así van a seguir en el futuro. Corea del Norte siente que Estados Unidos es una amenaza para el país y, como tal, considera que su existencia está en peligro. Por eso necesita tener armas nucleares para defenderse de la gran superpotencia. Y hasta que eso no se resuelva, seguirá habiendo tensiones y problemas entre ambos países. Donald Trump defiende que Japón y Corea del Sur tengan también sus propias armas nucleares, una propuesta que ha enfurecido a Hillary. ¿Qué está pasando? ¿Deberían esos dos países tener sus propias armas de defensa nuclear? Bueno, ya sabe, Donald Trump ha tenido una actitud muy displicente respecto a la proliferación nuclear, algo que resulta ridículo. La respuesta no consiste en que Japón y Corea del Sur se hagan con sus propias armas nucleares. Una carrera armamentística nuclear en el lejano oriente no es la mejor forma de solucionar los problemas de la región. Trump también ha pronunciado frases como que se peleen entre ellos y cosas así. Mire, Corea sufrió una guerra devastadora en la que murieron 4 millones de personas y Corea del Norte se vio pulverizada, aniquilada por las fuerzas aéreas estadounidenses. Tras 2 años de continuos bombardeos ya no quedó nada que bombardear. Y el pueblo de Corea del Norte se acuerda de eso. Hay que tener en cuenta toda la historia de Corea del Norte, no solo los 2 últimos años. Volviendo a la idea que existe sobre Corea del Norte y teniendo en cuenta que la percepción que tenemos nosotros es la que nos venden los principales medios de comunicación, entiendo que para resolver el conflicto, quizá no sea lo mejor tildar a los gobernantes norcoreanos de locos. Pero la sensación que me da a mí es que están, no sé cómo decirlo, perdidos en el túnel del tiempo. Esa es al menos la percepción que yo tengo. ¿Diría usted que es correcta? En cierto sentido, sí. Corea del Norte ha tomado prestados elementos del comunismo, del estalinismo, del comunismo tailandés,
También puede decirse que han tomado prestados elementos del cristianismo, con esa adoración que sienten por el abuelo de Kim Jong-un y esa consideración de sus líderes prácticamente como si de divinidades se tratase. Por eso digo que la influencia cristiana es palpable en su política. De hecho, hubo una época en la que había muchísimos cristianos en Corea del Norte, gracias en parte a todos los misioneros que había en tiempos de la colonización. ¿Cuál es para usted la principal concepción errónea sobre Corea del Norte que tenemos en Occidente? Pues decir que están locos. ¿En qué se equivocan los que, como yo, tenemos esa falsa impresión? Esa idea displicente sobre Corea del Norte. ¿Qué estamos pasando por alto? ¿Están trabajando en algo que pueda servir de base para un futuro mejor? En lo que se equivocan es en decir que es un país retrasado, porque no lo es. No es cierto que todos los ciudadanos se estén muriendo de hambre. Sí es verdad que hace unos años hubo una importante hambruna, y también es cierto que el país sufrió una grave crisis económica cuando se quedó sin el apoyo de la Unión Soviética, que lo privó de petróleo barato y lo llevó a una espiral descendente que aún continúa a día de hoy. Pero hasta principios de los 80, su economía estaba bastante desarrollada. De hecho, un estudio de la CIA de finales de los 70 señalaba que Corea del Norte estaba por delante de Corea del Sur en muchos índices de su economía, como el acero, la maquinaria. Lo que pasa es que desde entonces Corea del Sur se ha disparado y los ha sobrepasado claramente. Pero insisto, no es un país 100% retrasado. Tiene una industria bastante avanzada, aunque no le esté yendo muy bien en los últimos años, un pujante sector tecnológico con potentes computadoras y todo aquello que nosotros consideramos un modelo tecnológico desarrollado. Y por cierto, un país retrasado no podría desarrollar sus propios misiles y armas nucleares. Corea del Norte cuenta con unos misiles muy avanzados. Y tiene buena relación con China. Sí, siempre la ha tenido. China intervino en la guerra en 1950 con millones de efectivos para sorpresa de Estados Unidos, que por culpa de eso no pudo invadir toda Corea y cuyas fuerzas, igual que las de Naciones Unidas, se vieron obligadas a retroceder prácticamente hasta la misma frontera que había antes. Y desde entonces mantienen un estrecho vínculo. Ahora bien, eso no quiere decir que China pueda darles órdenes, como parecen opinar muchos líderes. De acuerdo. Hillary pretende seguir adelante con el eje asiático de Obama, solo que con más dureza. Pues bien, aprovecho la ocasión para preguntarle sobre ese eje asiático. ¿Podrá Hillary rodear y contener a China sin contar con el apoyo de Filipinas? Ya estará viendo todo lo que está pasando allí. ¿Y sin que China se dé cuenta y responda? Como ve, son varias preguntas en una. Claro que podrá. En primer lugar, lo del eje asiático fue idea suya cuando era secretaria de Estado. De hecho, fue una de las primeras autoridades en escribir al respecto y en emplear el término, por lo que puede decirse que mantiene un estrecho vínculo con esa política que ella misma creó. No está claro que Filipinas vaya a atreverse a cerrar las bases estadounidenses. Ahora bien, Estados Unidos cuenta con una enorme presencia militar en Japón y en Corea del Sur, así como en otros países como Australia o en Guam. Estamos hablando de una auténtica potencia del Pacífico. Para que la gente lo entienda, ¿en torno a qué gira ese llamado eje asiático? En torno a Oriente Medio, a Europa. El otro día oí hablar a un antiguo alto cargo del Pentágono que resaltaba el acontecimiento histórico que supone que Estados Unidos, al contrario que Europa, haya decidido poner el foco en Asia. Dijo que era la primera vez que se hacía en 300 años. Y aunque Estados Unidos aún no ha llegado a cumplir 300 años de historia, yo creo que tenía razón en su planteamiento. Estados Unidos considera que el futuro está en Asia y por eso quiere desplazar a una parte importante de su contingente militar allí. ¿Qué influencia puede tener la actitud de Filipinas, cuyo presidente está afianzando su relación con China? Porque no olvidemos que Estados Unidos cuenta con bases militares en el país que lo convierten prácticamente en un estado vasallo. Bueno, pero esas bases no son demasiado grandes. De hecho, las mayores las cerraron hace varios años después de que la mayoría del pueblo filipino votara a favor de la medida, aunque posteriormente ambos países llegaron a un acuerdo para reabrir algunas. Las fuerzas especiales estadounidenses... O sea que cuando el presidente actual dice que quiere sacar hasta el último soldado de Filipinas... Se refiere básicamente a las fuerzas especiales estadounidenses apostadas en la zona de Mindanao y en el sur de Filipinas, y embarcadas en una lucha contra el movimiento islamista que existe desde hace tiempo en el país. Pero ¿hasta qué punto supone un problema para el eje asiático, si es que lo supone, el hecho de no contar con el apoyo de Filipinas?
Para el ejército estadounidense no supone ningún problema, puesto que tiene un montón de fuerzas desplegadas en la zona, como la séptima flota en la costa japonesa, una gran base de marines en Okinawa y muchísimos efectivos de tierra y fuerzas de inteligencia avanzada en Corea del Sur. O sea que no contar con el apoyo de Filipinas tampoco es que suponga mayor inconveniente, sobre todo cuando Estados Unidos tiene un montón de bases y armamento sofisticado desplegados por la zona. Al principio de la entrevista hacía mención al imperialismo de Estados Unidos, que tiene bases desplegadas por todo el mundo, Sí, tratando a muchos países casi como si fueran sus vástagos militares. Y encima esos países no se pueden rebelar contra el imperio, al igual que un miembro de la mafia no puede rebelarse contra la organización. no. ¿Podría convertirse la cuestión filipina en un problema? Yo no lo creo. El presidente filipino es un poco como Trump. Pero cuando un líder se rebela contra Estados Unidos le manda un sicario para que lo aniquile. Lo ha hecho en el pasado, pero En Sudamérica, Centroamérica, no hay más que leerse el libro de John Perkins, Confesiones de un sicario económico. A Estados Unidos no le gustan los que discrepan. Pero eso no va a pasar en Filipinas. Los filipinos llevan años formando parte de esa estructura y la verdad, no veo probable que pueda suceder algo así. Tenemos que dejarlo aquí. ¿Seguimos el próximo día? Sí, Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Tim Shorrock. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.